leernos una porción de la palabra del Señor. Hay una carta que Pablo escribe a los Efesios. Vamos a leer allá Efesios capítulo 4 y vamos a leer unos 10 versículos. Vamos desde el versículo 21 al versículo 32 a tomar esta lectura de la palabra en esta mañana. Amén. Entonces, Efesios 4, 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, y como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Entonces, después de tener esta porción de la palabra que es muy rica, es de las porciones para mí como que traen demasiado sustancia, vamos a entrarnos en el tema. Hay temas que a uno lo motivan, hay temas que a uno lo inspiran, y yo creo que el Evangelio, aparte de motivarnos, de inspirarnos, nos tiene que hablar de una verdad que a veces duele, a veces molesta, pero es una verdad que nos hace salvos. Es una verdad que nos lleva a empezar a caminar como a Dios le agrada que caminemos. Porque pues agradarnos entre nosotros mismos es fácil, porque el ser humano estamos todos en la misma condición. Pero nuestro objetivo es que le aprendamos a agradar a aquel que nos llamó, a aquel que ha hecho un proceso de transformación en nuestras vidas. Y para eso entonces vamos a entrar en este tema en esta mañana. Pastor, el eje principal en el cual queremos como ahondar, porque aquí hay mucha riqueza, pero queremos concentrarnos en un eje principal, y es que el apóstol habla que si en verdad, o sea, empieza hablando como que, bueno, si en verdad usted ha oído y usted ha sido enseñado en la verdad de Jesús, da como primero un aporte de que si usted está hablando y está buscando y está siendo enseñado en una verdad, entonces debe de haber una consecuencia, debe de venir como, si usted está haciendo algo, viene algo más. Y dice, si eso está pasando, entonces en cuanto a la pasada manera de vivir, un pasado, dice despojados, ahí vamos a concentrarnos un poquito, dice despojados del viejo hombre. Despojarse del viejo hombre. ¿A quién le gustan las cosas viejas? Yo creo que a ninguno. Uno cuando ve que ya algo se le puso viejo, que el bolso está viejo, que los zapatos están viejos, uno empieza ya como que, ay no, y le va haciendo el quite. Hay cosas que uno ya las ve y uno dice, ya no me gustan, ya no me agradan, ya esto me estorba, ya esto no lo quiero tener. Y lo viejo tiende a ir pasando. Mucho cuidado que uno a veces utiliza mal expresiones. Uno utiliza a veces para decir a alguien, ay, usted ya está vieja. El ser humano no está viejo. Nosotros cumplimos años, vamos aprendiendo madurez, vamos creciendo en sabiduría, pero está mal cuando nos referimos a nosotros como algo viejo. Nosotros somos nuevos cada día, hermano, nosotros vamos renovándonos.
Nuestras células de ayer no son las mismas de hoy. Todos estamos en un cambio total. O sea que no está como bien dicho eso de que el ser humano sea mirado como un viejo. Para que no empiecen allá a molestar en casa. Ve, así ve, ya me toca renovar equipos, ¿sí ve? Ya me toca actualizarme. No, yo voy a hablar de eso viejo y sobre todo de ese viejo hombre. Y la Biblia dice que está viciado. Ahí hacen como una aclaración de qué cosas de ese viejo hombre no podemos tener en nuestra vida. Pero para entrar bien en profundidad en este tema, tenemos que entender de que antes de que ese viejo hombre desaparezca es porque ha empezado algo especial. Y pastor, yo quiero antes de que usted me diga cómo se muere totalmente, desaparece, se erradica ese viejo hombre, ¿qué tiene que pasar en la vida de una persona para que surja la vida, para que surja esa vida espiritual? ¿Qué acontece en el ser humano? Bueno, hermano Ortiz, usted me hizo acordar de una anécdota, no es una anécdota simplemente, de una hermana que fue bautizada, ¿sí? Fue bautizada y ella era casada, tenía su esposo, un hombre ya mayor, adulto, y llegó un momento donde pasaron 8 días y el pastor iba llegando a la iglesia y cuando la sorprende la hermana besándose con otro hombre que no era el esposo. Entonces el pastor se quedó mirando y le pareció raro. Dijo, pero si hace 8 días la bauticé. Y se devolvió y miró, sí, es la hermana que yo bauticé. ¿Cómo así? Y bueno, él fue a la iglesia, realizó el culto y terminado el culto le mandó a decir que lo esperara. Entonces ya la hermana lo atendió y el pastor le dijo, hermana, discúlpeme, es que yo la bauticé hace 8 días, ¿verdad? Y dice, sí, pastor. ¿Y usted cómo se siente, no? Pues a veces el pastor le toca ser cuidadoso, ¿no? Y entonces no sabía cómo entrar, le decía, venga, pero ¿y cómo está su esposo? No, pues lo más de bien. Pero venga, y yo conozco a su esposo, fulano de tal. Dijo, no, él ya no, hace 1 semana terminamos. Ahora tengo otro nuevo. Yo, pero ¿cómo así, hermana? ¿Y en qué momento? ¿Qué pasó? Digo, pastor, ¿se acuerda que usted enseñó que había que dejar al viejo hombre? A ver cuántos dicen amén. Entonces es posible, hermanos, que el viejo hombre, hay muchas personas que seguramente no entienden qué es el viejo hombre o qué es dejar el viejo hombre. Bueno, vamos a entrar ya en lo que es la teología y la palabra de Dios. Había un hombre que la Biblia lo menciona, que era un principal, era un fariseo, llamado Nicodemo. En el capítulo 3 de San Juan hay una historia muy importante que de aquí es uno de los capítulos que más amplía la posición doctrinal acerca del nuevo nacimiento. Entonces, San Juan capítulo 3 verso 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre intelectual. Nicodemo pertenecía a los fariseos, que era la religión predominante y considerada como de estudiosos, eruditos. Aparte de eso, Nicodemo era un principal. Él pertenecía al grupo directivo del Sanedrín, es decir, los dirigentes de Israel. No era cualquier persona, no era un personaje corriente, era de la alta sociedad, tanto económica como religiosa, y era un intelectual. Y dice la Biblia que él
se le acercó a Jesús en muchas ocasiones y siempre lo buscaba de noche, porque no quería ser sorprendido, no quería estar en tela de juicio, de pronto que lo vieran consultando a Jesús. Pero él estaba muy inquieto porque él sabía que Jesús hablaba verdad. Y le hizo esta pregunta. Le dijo que empezó a adularlo, ¿sí? Porque usted cuando empieza a leer esta narración, dice que él empieza a adularlo. Él le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús va a la raíz y le dice: mire, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él, siendo un erudito, él siendo una persona letrada, una persona inteligente, no solamente secularmente, sino en las escrituras, miren la respuesta tan infantil y tan ingenua que le hace a Jesús. Él le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? O sea, él lo tomó literalmente. Él tomó el nuevo nacimiento como cuando una persona ya siendo vieja, ¿cómo puede? ¿Cómo yo puedo entrar al vientre de mi madre? ¿Cómo puedo volver a nacer? Él lo tomó literal. Pero Jesús se refería a un proceso de transformación espiritual. Y eso es lo que queremos hablar en esta mañana, acerca de esa transformación espiritual que se ejecuta en el nuevo nacimiento. Entonces, hermana Hortensia, teniendo en cuenta esta postura, ya desde el contexto, el nuevo nacimiento es cuando una persona toma la decisión, ¿sí? Toma la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador y cree a esa verdad, cree a este pronunciamiento, a esta obra transformadora, se acoge a ella, lo que se conoce también como la justicia de Dios a través de la fe. Y cuando la persona cree en Jesús, en ese momento empieza un proceso del nuevo nacimiento, y es a partir de oír la palabra de Dios. A ver, en el campo natural, pastor, el ser humano inicia cuando se encuentra un óvulo y un espermatozoide. Hay una fecundación, empieza pues ese crecimiento en ese cuerpo de la mujer, y empieza la vida. Y eso yo creo que para todos nosotros es muy normal, porque ese es el ser humano natural. Pero hablando del ser humano espiritual, entonces usted me está diciendo que esa persona acepta este ofrecimiento y es por oír la palabra, pero yo quisiera que usted me dijera qué produce, qué hace que se cambien cosas. Yo en lo natural entiendo un óvulo, un espermatozoide y empieza la vida. Pero en el campo espiritual, ¿qué sucede? Bueno, en el campo espiritual, nosotros como creyentes y como amadores de la vida, entendemos que la vida, la concepción de vida, está en el momento de ser engendrado, ¿sí? Nosotros sabemos de que desde que ese esperma y ese óvulo se fecundan, ahí empieza la vida. El salmista David dijo: mi embrión vieron tus ojos. Es decir, que desde lo más íntimo, desde allá de esa concepción natural, milagrosa de la vida, ahí ya se puede decir existe la vida. Pero por eso es donde uno entiende que ese proceso de vida empieza desde el momento, hablando espiritualmente, desde el momento en que la palabra es engendrada. Es decir, cuando somos engendrados por la palabra. Usted dirá: pero hermano, así como uno puede engendrar una mujer o un esperma puede engendrar un óvulo, ¿cómo nosotros somos engendrados? Bueno, en el momento que se produce, para producir la vida espiritual, tiene que haber una forma de engendrarse, y es a través de la palabra. O sea, la palabra es la semilla, ¿sí? La palabra es esa simiente de Dios que entra. O sea, cuando usted la escucha, usted pudo haberla escuchado en el carro, alguien le habló, usted lo leyó, lo escuchó a través de un dispositivo, usted escuchó la palabra, pero no es una escucha normal, es una escucha consciente, coherente. Decir, yo creo esa palabra, y cuando esa palabra usted la acepta, cuando usted esa palabra la cree, cuando esa palabra usted la toma que es para usted,
en ese momento usted empieza a ser engendrado por la palabra. Miren lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y el verso 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quiere decir que la palabra es la que nos engendra, hermana Hortensia. Y también Santiago capítulo 1 y el verso 21. Santiago capítulo 1 y el verso 21, me encanta también lo que dice Santiago. Dice así, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. De manera que en la forma en que se origina el nuevo nacimiento de un cristiano, de un hombre espiritual, es en el momento donde la palabra de Dios haya cabida en su corazón y la cree. En ese momento la palabra de Dios entra y empieza a hacer el efecto. Me parece muy interesante cuando usted habla, lo que la Biblia dice, de que es una simiente incorruptible. Es decir, nosotros, la simiente de Adán, la simiente que traemos por la naturaleza humana, es una simiente que está corrupta, está corrompida, está enferma. Pero esta simiente es hermoso porque me dice que es una simiente incorruptible. Es decir, se siembra una semilla que es pura y empieza un acto de transformación, un acto de limpieza interna. Porque la palabra va limpiando, ¿no? Ese es el proceso. Por eso es que el proceso del nuevo nacimiento es eso, un proceso. Es algo que va a acontecer día tras día. Por eso es tan importante estar recibiendo con fe, porque usted dijo algo importante. No es escuchar por escuchar. Ay, voy a poner ahí a que hablen ahí en la radio. O que hablen ahí el hermano en Zoom. Voy a ponerlo ahí mientras sigo haciendo acá. O voy en el carro y voy a ponerlo ahí. No, es escuchar y escuchar con atención y con fe. Creerla y tomarla. Entonces empieza esa semilla incorruptible a limpiar por dentro. Es algo increíble porque el proceso del no nacimiento no empieza afuera. Es como la gestación en el ser humano, empieza desde adentro. Se sembró esa semilla incorruptible, esa semilla que limpia, que es pura, y empieza el proceso en el ser humano de transformación, donde nos duele porque ya entendemos lo duro y lo feo y lo dañino que es el pecado, y empieza esa conciencia a despertarse, ¿cierto, pastor? Sí, y es muy importante entenderlo porque muchos, en el caso mío, yo cuando empecé la vida cristiana, yo pensé que el nuevo nacimiento se daba a partir del bautismo. Yo siempre tenía esa concepción y se enseñó, inclusive a muchos pastores enseñaron de que el nuevo nacimiento se efectuaba en el bautismo. Pero no, realmente la escritura siempre nos muestra que el nuevo nacimiento está en el momento en que la persona es engendrada por la palabra, crea la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Cuando esa palabra se engendra, la persona la cree en su corazón a partir de allí. Ahora, sabemos de que naturalmente el proceso de gestación son 9 meses, en una persona promedio, 9 meses. Y ya cuando da a luz, el alumbramiento, ya se entiende entonces que ya vemos a la persona. En este caso el cristiano, cada vez que empieza a escuchar la palabra de Dios, en el momento que la escucha, nace, pero tiene que igual seguir todo el proceso que está escrito aquí en la palabra de Dios para cumplir toda justicia. Jesucristo, Él, siendo Dios, dice la Biblia, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la forma de hombre, así, es decir, cumplió toda justicia, todo. Él fue presentado, Él se bautizó, Él recibió el Espíritu Santo, Él empezó a ministrar bajo la unción del Espíritu Santo. Él cumplió toda la justicia y Él nos enseñó a cumplir la justicia, a cumplir todo lo que se requiere para ser justo. Entonces, cuando me refiero al nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento es engendrada la palabra, pero el creyente tiene que
llegar hasta las aguas bautismales, porque el bautismo es tipo de sepultura, donde todos sus pecados van a ser sepultados, ¿sí? Y en ese momento, ya cuando todos los pecados son sepultados en el agua, cuando un ministro autorizado por el Espíritu Santo te invoca el nombre de Jesús, ¿sí? Cuando yo he tenido la oportunidad de bautizar y le digo al candidato, como ministro de Jesucristo, te bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados y para que seas lleno con el poder del Espíritu Santo, ahí se cumple entonces ese alumbramiento, digámoslo así, porque previo a eso ya venía un proceso de gestación, de vida. Por eso era que usted empezó a renunciar al pecado, empezó a incomodarle las cosas malas. Usted empezó a morir para el mundo y a vivir para Dios. Usted empezó a ver que habían cosas que ya no perdieron valor, perdieron esa preponderancia, perdieron esa aceptación y ese lugar tan importante en tu vida empezó a perder. Y te diste cuenta que ya el mundo ya no era atractivo, que ya querías nacer y crecer para Dios. De manera que allí quiero terminar este punto con el texto que dice Pablo a los romanos acerca de la destrucción del viejo hombre. Y es importante que esto lo sepan porque hay cristianos que ya están bautizados y tienen un conflicto con el viejo hombre. Y dice, hermano, pero es que si yo ya me bauticé, si yo ya he hecho cosas, yo llevo tiempo en el Señor, ¿y por qué tengo tanta lucha? Ahorita vamos a analizar eso. Romanos capítulo 6 y el verso 1 dice así. ¿Qué opina, hermano Hortensia? Amén, hermano José Luis. Es que es el proceso de la destrucción del viejo hombre no es un proceso sencillo, no es un proceso de algo muy simple, es algo impactante. Destruir el viejo hombre que está viciado, que está enseñado, que está acostumbrado y que se deja cautivar de los deseos engañosos. Entonces está en su mente cautiva, se le es difícil comprender, se le es difícil entender y esa destrucción se condensa, esa destrucción se materializa cuando bajamos a esas aguas bautismales donde ese hombre de pecado, ese viejo hombre pues queda sepultado y empieza pues nuevamente ya con esa vida que empezó en Jesús cuando empezamos a recibir la palabra, a crecer, porque ahí ya se viste de justicia, ahí ya se viste de santidad, porque no solamente quitarle, bueno, la palabra despojo como tal, yo se las quiero leer, yo estuve mirando los conceptos de despojo, y dice despojar, quitar una cosa o una persona a una persona con violencia. Despojar es quitar lo que completa, lo que adorna o enriquece una cosa o un lugar. Despojar es quitar jurídicamente la posesión de bienes y dársela a su legítimo dueño. Despojar es desnudar, despojar es arrancar. Es decir, el despojo no es un acto tierno y romántico, el despojo es un acto dice la Biblia que con brazo fuerte y mano extendida nos arrebata el Señor nos saca del mundo, es un proceso fuerte, es un proceso de una guerra, es un proceso increíble para hacer que ese viejo hombre muera definitivamente y se despoje completamente, que no haya en nosotros nada que nos aferre a ese viejo hombre. Pero entonces yo quería que entendiéramos esto porque es que a veces queremos volver a tomar vestiduras viejas, queremos volver a tomar esos vicios o a dejarnos engañar de esos deseos engañosos. Y a veces empezamos como a querer vivir algo que ya no hace parte de esta nueva vida. Y es allí donde empieza lo que el pastor decía ahorita, una lucha innecesaria. Porque es que a nosotros el Señor no nos deja simplemente despojados, sino que Él nos viste. Él nos enseña el despojo, lo que tú decías ahora, porque aún Él se despojó, pero Él no se despojó de inmundicia como nosotros nos despojamos de inmundicia. Nuestro Señor se despojó de ser igual a Dios. Él se despojó de su esencia de poder, de su gloria, de su majestad, para venir a ponerse un vestido precisamente
un vestido que no era para él, un vestido que no era para que él lo recibiera, pero él, cumpliendo toda justicia, hizo esto también, como para que entendiéramos un poquito esta parte. Entonces, pastor, yo quiero como ir avanzando un poquito, porque este tema es profundo y el tiempo pues no nos daría. Nosotros desde la antigüedad vemos que el Señor siempre, cuando llamaba a alguien, lo invitaba a dejar. ¿Te acuerdas cuando Abraham, el Señor le dice, bueno, Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, porque le voy a mostrar algo? Es decir, siempre que Dios nos va a dar algo, primero como que de alguna manera te dice, deja, suelta, renuncia, abandona. Luego él se va con Lot y más adelante el Señor le dice, deje a Lot porque lo voy a bendecir. Y él era aferrado a Lot, hasta que entendió y pues deja a Lot. Después él le dice, deje ir a Ismael y a Agar para poderlo bendecir con Isaac. Porque es que nosotros somos dados a aferrarnos a cosas, pero el Señor quiere que soltemos para poder recibir muchas cosas más de Él. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, es que uno de cristiano muchas veces dice, en el tiempo de Dios vendrán las cosas, pero si Dios vive en la eternidad, ¿será en el tiempo de Dios o en el tiempo que yo acepto soltar, abandonar? Puedo obedecer el llamado que Él me está haciendo. Entonces el Señor siempre nos llama y nos hace entender que hay cosas que dejar. Yo sé que muchos de ustedes ya en su corazón están sintiendo en su conciencia lo que Dios hace rato les viene diciendo, abandona, despoja, suelta, quita eso ya de tu vida, y tú sigues aferrado, pero estás pidiendo una bendición. Y yo entiendo, pastor, que para que surja la vida, para que surja cosas gloriosas de parte de Dios, tenemos que aprender a despojarnos y a vestirnos de lo que Dios quiere que nosotros nos vistamos. Y vamos a entrar un poquito allí puntualmente. Y la Biblia dice que nos vistamos de justicia y de santidad. La pregunta en este momento sería, pastor, ¿cómo puedo vestirme de justicia y cómo me puedo vestir de santidad? Si ya es el proceso de despojarme, ¿no? Que no es fácil, pero hay que hacerlo. Tenemos que aprender a renunciar. Si no hay renuncia, no hay crecimiento, no me puedo adherir a Cristo. Y si no me puedo adherir a Cristo, no puedo recibir todo lo que Él tiene para mí. ¿Te acuerdas que en Mateo, bueno, se me sale, fue un texto que se me vino ahorita a la mente. Mateo 19:29, el Señor dice, no hay quien deje aquí en la tierra padre, madre, esposo, hijo, riquezas, fama, muchas cosas, que no haya de recibir 100 veces más aquí y además de eso, la vida eterna. Siempre que el Señor nos habla de despojo, de dejar, de renunciar, es porque vienen bendiciones. Bueno, yo quiero hacer una conexión un poquito más para entrar al tema de la justicia. Quiero hacer esta conexión porque es muy importante. Bueno, en síntesis, lo que hemos hablado es que el nuevo nacimiento se efectúa en el momento en que una persona oye la palabra de Dios y la cree en su corazón. Cuando la cree y se arrepiente, entonces se efectúa un proceso de muerte, ¿sí? Una muerte lenta, donde esa muerte es renunciar al pecado, renunciar al mundo y a sus deseos y empezar a vivir para Dios. Y se finaliza, ¿sí? Se finaliza con la ceremonia del bautismo, donde ya en ese momento se cumple lo que dice en 1 Corintios el capítulo 5 y el verso 17. De modo pues, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo empezar a tener justicia o a vivir en justicia o a hacer las cosas de otra manera, la mejor manera? Porque ya este viejo hombre, o sea, el que quedó sepultado, pues estaba viciado, estaba dañado, digámoslo así, estaba mal enseñado al pecado, ¿sí? Duró mucho tiempo haciendo lo malo, duró mucho tiempo practicando el mal, de manera que ya fue destruido, pero entonces ya tenemos ya nosotros una nueva vida. Por eso la Biblia dice que somos nuevas criaturas en Cristo, ¿sí? De lo que dice San Juan 1:13, dice que nosotros somos hijos no engendrados de carne y sangre, ni voluntad, ¿no? Sino de Dios. O sea, hemos sido engendrados por Dios. Entonces ya cuando uno dice, bueno, ya tengo una nueva vida, ¿sí? Ya tengo una nueva vida. ¿Qué debo de hacer? ¿O cómo debo de conservar esa nueva vida?
Mire, hay un punto importante acerca de la justicia, y es que nosotros como humanos no podemos ser justos o no podemos practicar justicia. Humanamente no podemos. La Biblia dice: no hay quien haga lo bueno y no peque. O sea, ni siquiera uno. Ni uno, nada. El primer médico que tuvo conocimientos médicos fue Isaías, y dijo: desde la coronilla hasta el dedo pequeño solamente hay hinchazón y podrida llaga. O sea, el hombre queriendo buscar la justicia de Dios realmente, o queriendo ser justo delante de Dios, jamás le alcanzará. Dice que las justificaciones del hombre delante de Dios son como trapos de inmundicia. Así usted diga: mire, yo soy buen vecino, yo soy un buen padre, yo soy un buen agente, ¿sí? Yo soy una persona chévere, ¿sí? Sabroso, yo vivo vida buena. Eso a usted no le alcanza para la justicia de Dios, jamás, no le alcanza, no sirve. Así usted reparta ahorita en esta pandemia mercados, así usted, mejor dicho, no haya cancelado el contrato a sus empleados, y cualquier cosa que usted piense que piadosamente alcanzará el favor de Dios, no le sirve. Lo único que puede hacer posible que tengamos justicia es acogernos a este programa de Dios. Porque la justicia, escuchen esto, a ver, mire bien la cámara, mire bien el celular, mire. El único atributo que solamente se le da a Dios, como que es el único que la merece y la tiene, es la justicia divina. O sea, Dios, ese es un atributo moral de Dios. Él es el único justo, Él es el único santo, ¿sí? Él es sublime, Él es el único santo. Y ese atributo moral de Dios, por nosotros creer en Él, Él nos imputa. Voy a hablar en términos de derecho. No soy abogado, pero bueno, vamos a esforzarnos un poquito a ver cómo interpretamos eso desde el punto de vista jurídico. Cuando una persona es presuntamente delincuente o ha cometido un delito, presuntamente ha cometido un delito, fue, un ejemplo, capturado en flagrancia, es decir, en el acto, ¿sí? como popularmente decimos, con las manos en la masa. Entonces en ese momento se lleva ante una instancia judicial, y a través de un juez, un fiscal, entonces presenta unos cargos, lo acusa de acuerdo al delito, reúne las pruebas necesarias y va ante un juez, y ante ese juez dice: bueno, este fulano de tal presuntamente ha cometido este delito del cual tengo las siguientes pruebas, y empieza entonces el fiscal a acusar para lograr convencer al juez de que es culpable. Entonces el juez es la máxima autoridad en ese tribunal de justicia, donde cada concepto, el juicio que emite, tiene que estar sustentado en una verdad, en este caso una constitución, ¿sí? Una verdad. El código de procedimiento penal o lo que sea, el código, como para decir nosotros la Biblia, para nosotros la Biblia es la verdad, es la palabra de Dios. Entonces el juez tiene que tomar una decisión basada en la verdad, y cuando esa acusación es tan fuerte y hay argumentos, pues el juez tiene que tomar la decisión de acuerdo a todas las pruebas que el fiscal le presente, y al final toma un veredicto final: es culpable o es inocente. La víctima puede tener su abogado y el abogado puede argumentar, pero si realmente no puede tener las suficientes pruebas, realmente llega la condenación, o digámoslo así, el juicio, y realmente es privado quizás de su libertad. Aplicando eso a lo espiritual, en este momento nuestro Dios tiene una figura de abogado. Es decir, en este momento Él no tiene el oficio de juez, Él es un abogado. Eso es lo que dice en San Juan, 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados y también por la de todo el mundo. En este momento el oficio de Dios a través de Jesucristo es ser nuestro abogado. Él nos ayuda en nuestras debilidades, Él conoce que somos débiles, Él nos tiene paciencia, Él a través de su sangre nos perdona, nos limpia, ¿sí? Él nos imputó en nosotros la justicia. Por eso el salmista proféticamente en el Salmo 32 dijo: bienaventurado el varón a quien Dios le atribuye justicia sin obras. Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de su pecado. Es decir que la imputación de justicia solamente la puede otorgar Dios. Entonces Él, como es un abogado, Él nos defiende, ¿sí? Y entonces no solamente nos defiende, sino que Él mismo dice: ¿sabe qué? Todo ese expediente yo lo borro, ¿sí? Yo voy a hacer un acto vicario. Vicario es que Él se puso en lugar de nosotros. Todo lo malo que usted y yo hicimos, Él llevó todos nuestros pecados. Dice la Biblia que en la cruz, Él dice que el acta de los decretos que era en contra nuestra, Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y todo ese expediente, todo eso malo que usted y yo hicimos desde que teníamos conciencia, todo eso Él lo colocó en la cruz. Y ahora Él dice: miren, si ustedes creen en mí, yo les coloco mi vestido de justicia. Porque Él fue el único santo, el único inocente, el único que fue tentado en todo, pero no hizo pecado, no hubo maldad. Entonces Él llega y dice: mire, como yo soy el único que soy santo y soy bueno, entonces yo le voy a entregar ese vestido, ¿sí? Hermana Hortensia, el vestido de Cristo. Amén. Entonces el Señor, cada vez que una persona se arrepiente, Él le pone el vestido. Entonces cuando el diablo viene a acusarlo, el diablo dice: pero el fiscal en este momento es el diablo, dice: pero es que yo solamente veo a Cristo, yo lo veo es solamente santidad, yo lo veo es a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Eso es lo que hace nuestro Dios. Entonces Él no solamente intercede, sino que nos pone de su vestido de santidad, ¿sí? De justicia. Ahora, para haber justicia tiene que haber verdad. Por eso cuando nosotros creemos a la verdad, Cristo es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando uno acepta la verdad, que es Cristo, entonces Él llega y le atribuye esa justicia. Entonces, hermana Hortensia, es importante entender este concepto de justicia, porque muchas personas dicen: es que yo me entrego al Señor cuando deje de ser mujeriego, dicen algunos. ¿Sí? Yo me entrego al Señor cuando, discúlpenme los ancianos o los adultos mayores, cuando ya sea un anciano que ya, mejor dicho, que no me mueva nada del piso, me entrego al Señor. ¿Sí? Muchos ponen condiciones para entregarse al Señor porque dicen: no, yo no quiero fallarle a Dios, yo no quiero jugar con el Señor, yo no quiero cometer errores. No, humanamente usted y yo no podemos, porque aunque seamos bautizados, ojo con este concepto, mire bien la cámara, mírela bien, mire bien. Pedro dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne, sino que da una aspiración de una buena conciencia delante de Dios por medio de Jesucristo. Se lo explico. El apóstol Pablo, cuando escribe los Romanos, la carta a los Romanos, él toma un procedimiento de tortura del tiempo de los gladiadores romanos. Ellos eran bárbaros para la forma de torturar. Y una de las formas de tortura era que cogían a una persona y la crucificaban, la colocaban en un madero y atrás le colocaban un cadáver muerto. Imagínense ustedes, le amarraban un muerto atrás y pasaban 3 días, 4 días, hasta una semana. Y resulta que el cuerpo, que empezaba a descomponerse, los gusanos, las bacterias,
empezaban a penetrar ese cuerpo vivo, y esa persona empezaba a tener convulsiones, empezaba a tener fiebres, empezaba a tener una cantidad de situaciones de salud tan críticas que terminaba muriendo. Entonces Pablo utiliza la analogía, hablando en el capítulo 7, al final dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Él dice: pero gracias sean dadas a Dios que por Jesucristo, que por medio de la carne sirvo a esa ley, pero en el espíritu sirvo a la ley de Dios. Significa que ahora, aunque andamos en esta naturaleza, ¿sí?, de un estuche, digámoslo así, un sarcófago de carne, lo único que tiene este muerto controlado, ¿sí?, tranquilito, sin malos olores, es el poder del Espíritu Santo y la justicia que Dios nos dio en el momento que tú te entregaste a Él y moriste renunciando al pecado. Oh, poderoso. O sea, ese tema por eso me apasiona tanto, pastor, porque entiendo yo que la justicia no es mía, la justicia me la da Él, y es porque por andar en su verdad, porque su verdad me enseña cómo son las cosas realmente, y es su verdad la que me guía, y es su verdad la que me acerca a Él. Y cómo vivir en santidad, pastor. ¿Qué es eso? Porque Él dice que se despoje del viejo hombre que está viciado. Yo creo que no hay que profundizar mucho en esos vicios o en esas costumbres, usted ya las conoce. Gálatas 5:24 las menciona 22. Y las describe, y será necesario decirlas. Yo creo que no es necesario porque... leámoslas. Bueno, leámoslas. Gálatas 5 y el verso, vamos a leer desde el 17, dice así, Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, todas esas son las prácticas del viejo hombre, de ese hombre que estaba viciado, de ese hombre que era engañado por los deseos. Y sentía un deseo y pensaba que tenía que cumplirlo, pero eran deseos engañosos, deseos que no dejaban que esa persona realmente se sintiera plena, se sintiera feliz, que esa persona encontrara el propósito para el cual había sido diseñada. Pero cuando entramos al Evangelio es tan hermoso, porque el Señor nos libera de todo esto y entonces nos enseña a vivir una vida diferente, una vida de libertad, una vida de transformación total, una vida de verdad, una vida donde podemos vivir bajo ese manto de la justificación. Y esto mismo conlleva que al yo desprenderme de todo lo demás, inherentemente está la santidad, porque la santidad va, y yo siempre la he tipificado en la manera que yo me acerco a Dios. Yo voy buscando esa santidad, me voy impregnando más de Él y me voy alejando más de lo que me arrastraba hacia el pecado. Pero yo quisiera, si de pronto hay un texto puntual o algo puntual desde la palabra, que me diga cómo podemos vivir en santidad, pastor. Muy bien, gracias. El concepto de justicia ya queda claro, que la justicia es una virtud o es un atributo moral de Dios de ser santo o justo, ¿sí? Y esa justicia Él la imparte o la atribuye a través de la fe. Es decir, las personas que creamos en Cristo y obedezcamos esa palabra, Él nos imputa esa justicia. Ahora, cuando ya hay verdad y cuando ya hay justicia, entonces se efectúa la santidad o santificación. Entonces la santificación es el resultado de ese proceso de transformación espiritual. Es decir, más claro, para que de pronto algunos están un poco confundidos, pero más claro, miren, cuando el Señor llega y nos saca del mundo, digámoslo, dice: yo te escojo, te limpio, te coloco un nuevo vestido espiritual, es decir, algo, el borrón y cuenta nueva, o sea, te borra todo el expediente pasado, todo lo malo que tú hiciste, todo eso, te lo borra, entonces ya eres una nueva persona. Pero aunque eres nuevo,
estás bajo una naturaleza que se inclina a lo malo, o sea, que es susceptible, vulnerable a volver atrás. Entonces el Señor dice, mira, para que tu vieja naturaleza no te controle, para que tu vieja naturaleza no haga nada indebido, tú tienes que saber que dentro de ti hay dos naturalezas. Está la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Y ellos dos son como dos leones en su etapa más vigorosa. Son dos leones. Y el león que usted más lo alimente, ese es el león que va a controlar su vida. Entonces, Pablo dice que el que siembra para la carne, pues de la carne heredará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Porque la paga del pecado, Pablo dice así, si alguno es vencido por algo, ¿sí? Eso lo encuentras en Romanos 6 y el verso 20 en adelante. Si alguno es vencido por algo, se convierte en esclavo de aquel que lo venció, sea del pecado para la muerte o de la obediencia a la justicia. Entonces lo que usted más alimente es lo que va a dominar. Si usted no oye la palabra de Dios, si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no vigila, si usted no participa del culto, si usted no es obediente a la palabra, si usted no le sirve a Dios, si usted no se guarda para el mal, se guarda para Dios y se aleja del mal, cuando usted se consagra totalmente, usted dice no más, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, esta es la nueva vida que yo elegí, yo voy firme con Dios. Mire, el Señor no solamente te acoge, sino que te da todas las herramientas para tú poder vencer la tentación. Mire, es tan increíble lo que Dios hace, porque de otra manera realmente no podríamos ser cristianos. Nosotros humanamente, mire, este cuerpo quiere fornicar, este cuerpo quiere bailar, esta naturaleza quiere desenfrenarse en el pecado, pero cuando usted y yo nos acogemos a la justicia de Dios, la justicia de Dios Él nos empieza a llenar de su presencia. Y cuando nosotros también ponemos de nuestra parte, ¿no?, de estar orando, de estar conectados con Dios, el Espíritu empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y el Espíritu de Dios se crece tanto en nosotros que ya la carne queda neutralizada. O sea, queda neutro, el cuerpo queda muerto a causa de la justicia de Dios. O sea, usted le pueden colocar el pecado ahí en bandeja de plata. Usted dice, no quiero fallarle a mi Dios, no quiero. Pero mira, antes te gustaba esto, era lo que tú hacías. Sí, pero ya no. Ya mis prioridades son otras. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero ser salvo, yo quiero ser santo. Yo quiero agradar a mi Dios. Es decir que cuando esa llenura de Dios está en tu vida, uno renuncia al pecado. Mire, Él nos dejó precisamente el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice la Biblia que Él nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Qué debemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Romanos 9:23. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Yo quiero hacerle una pregunta, hermano Hortensia. Me interesa, en este momento siento por el Espíritu que algunos se están preguntando, bueno, yo ya me bauticé, yo ya llevo un tiempito en la iglesia, pero yo siento que el viejo hombre me asalta. O sea, como que yo siento como que la mano se me mueve, como que los ojos se me van por un lado. O sea, ¿qué está pasando, hermano Hortensia? Hermano José Luis, pasa algo. El viejo hombre ya fue destruido, pero las prácticas, el ser humano es un ser de prácticas, es un ser que se conecta mucho con sus hábitos, con sus costumbres. Y a veces el viejo hombre, ya Dios hizo la obra de destrucción de este viejo hombre, porque la palabra empezó a hacer ya todo lo que hemos avanzado hasta este momento. Pero cuando yo ya soy un hijo de Dios, yo ya soy bautizado, yo ya estoy caminando con mi Cristo y siento lo que el pastor estaba diciendo en este momento, es porque hay prácticas que yo recuerdo que me gustaban practicar, valga la redundancia, que me gustaban hacer, y no me he caído en cuenta que es que yo ya soy una nueva criatura y que yo no debo estar volviendo a querer revivir algo que ya el Señor lo destruyó.
Por eso pasa mucho que a veces una persona se tomaba, qué sé yo, una cerveza y ya estaba mareadito. Cuando una persona ha conocido a Cristo, ha recibido al Señor, ahí hay una pregunta que me parece importante y es entender algo, que no solamente es que reciba el Espíritu Santo, es que la obra del Espíritu Santo inicia aún desde que usted empieza a escuchar la palabra con fe. Es una obra, el Espíritu Santo está ahí con usted, guiándolo, acompañándolo, y el Espíritu Santo es el que produce en usted arrepentimiento, es el que lleva al hombre a sentir dolor de su pecado. El Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que el Espíritu Santo sí está con usted, está haciendo una obra de regeneración, y el Espíritu Santo que está con usted estará en usted. En algún momento usted va a sentir esa llenura y esa plenitud, porque es bueno y es interesante dejar esto claro. Pero a veces nuestra ser ociosos, el ocupar mi tiempo en cosas y en prácticas antiguas, es como tratar de revivir algo que ya no está, pero entonces pierdo mucho de mi altura en Dios y pierdo de crecer en Dios por querer practicar cosas o alimentar cosas que es que ya el Señor destruyó. Por eso se siente esa lucha tan fuerte, esa lucha a veces como tan difícil de asimilar. Y ahorita te voy a leer otra pregunta que dejaron ahí, que es muy bueno aclararla. Bueno, mientras se busque la pregunta, quiero decirles que es importante tener claro este concepto. ¿Por qué? Porque hay creyentes que se confunden. Dicen, pues mi expectativa estaba en el bautismo. Yo pensé que yo me bautizaba y ya se acababan mis problemas. Yo pensé que yo me bautizaba y ya ahí terminaba todo. No. Vuelvo y le digo, el bautismo es sepultura de todos tus pecados antiguos, donde el Señor borra todas tus rebeliones. Y aparte de eso, ya te constituye en hijo, ¿sí? Entonces, cuando ya yo soy un hijo de Dios, tengo una nueva vida, yo tengo que alimentarme de esa leche espiritual, que es la palabra. Yo tengo que empezar una vida nueva, una vida santa, consagrada a Dios. La palabra de Dios dice, sé santos porque yo soy santo. La palabra santo significa, no piense que el santo es el que anda así como levitando y el que habla así de una forma grecorromana. No, mire, el santo... Ustedes son santos. Exacto. Los santos que sudan. Nosotros somos los santos que sudamos. Amén. Mire, santo es una persona apartada. Ese es el concepto, ¿sí? La palabra kadosh en el hebreo, apartada, ¿sí? Cuando usted es apartada para Dios. Por eso me gusta mucho lo que Pablo hace como una analogía aquí en Romanos. Él hace esa analogía porque es posible que muchos nos confundamos. Bueno, yo antes cuando estaba en el pecado, en el mundo, yo era el alma de las fiestas, yo era emprendedor, yo era esto, aquello, y algunos añoran y como que están recordando ese pasado y de alguna manera están como haciendo alarde quizás de lo exitoso que fueron antes de conocer al Señor, y que ahora en Cristo seguramente no les ha ido muy bien, porque de pronto usted mide el triunfo o sus éxitos solamente por lo económico, pero no se da cuenta de todos los beneficios que Dios ha hecho en su familia, en su vida, cómo lo ha perdonado, cómo lo ha salvado. Si uno sacara una lista de todos los beneficios de ser hijo de Dios, o sea, no tendríamos dinero para pagarle a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Realmente ser creyente, ser hijo de Dios es el mayor regalo, es la mayor fortuna de un ser humano. Mire lo que dice Pablo, dice en Romanos 6 y el verso desde el 19, dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así, escucha hermana Hortensia, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Alabanzas al Señor. Ahí está la respuesta clara, hermanos. Esa es la santidad, esa es la santificación. Eso es lo que nos hace vivir en santidad. Usted puede mirar al que tiene al lado y decirle, usted es un santo varón. Santo varón. Uno a veces le tiembla la boca porque uno como que piensa ahí, uno dice, ¿yo? Ay, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Sí, porque están viviendo para el Señor, no porque usted sea perfecto, sino porque usted está procurando agradar a Dios y porque el Señor hizo ese proceso de santificarte, de separarte, de apartarte para Él. Hay una pregunta muy interesante que yo creo que va a aclarar dudas en algunos, porque la mayoría son creyentes que están iniciando su vida cristiana y es bonito aclarar dudas e inquietudes. Y dice la pregunta de la siguiente manera, te la leo. ¿Es posible despojarse de todo lo malo sin la llenura del Espíritu Santo? Esa es como la primera inquietud de cómo yo puedo despojarme si todavía no he recibido el Espíritu Santo. Y la segunda dice, la naturaleza divina mora en mí sin recibir el Espíritu Santo. Es como conectadita ahí. Bueno, Jesús mismo lo dijo en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14 y el verso 15. Él dijo así, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Les explico. El nuevo nacimiento empieza desde que usted oye la palabra de Dios, la cree y usted es engendrado por la palabra. En ese momento, aunque usted no haya sido bautizado, el Señor a través del Espíritu Santo lo empieza a acompañar. Por eso el Señor dijo aquí, si ustedes me aman, empiecen a guardar mis mandamientos. Por eso usted empieza a escuchar la palabra y usted, aunque no es bautizado, empieza a sentirse incómodo ya con su vida antigua o con las cosas malas que usted hacía. Y en ese proceso de transformación usted va sintiendo que esa palabra lo va limpiando, porque uno de los procesos de la palabra es que ella es como agua. La palabra de Dios es como una lámpara que te alumbra, te muestra las impurezas, todas las imperfecciones. Entonces tú empiezas en ese proceso porque el Espíritu de Dios está contigo. Aquí dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. O sea, el Espíritu Santo te está acompañando. Hermana Hortensia, para uno dejar el pecado, uno humanamente no lo deja. Jamás. Ni el jamás. diablo te dice, no peque, venga. El diablo no te saca de la discoteca. El diablo no te dice, mijo, no robe, no. El diablo no te dice eso. Y tampoco es que porque mi familia es cristiana yo dejo el pecado. Nada. Tiene que ser que mi corazón se abra a recibir la palabra con fe, a recibirla y a creerla. Es que recibir algo con fe es creerlo. Cuando yo creo, cuando este entendimiento es renovado, ahí empieza a ser efectivo el Evangelio en mi vida. Porque es que no es algo de que porque lleve tiempo escuchando en la radio, oyendo, no, es algo de creer y creer es algo que yo lo acepto en mi mente como la verdad. Ahí es donde empieza a ser transformación. Entonces el despojo, la pregunta, el despojo sí se da a medida que usted vaya creyendo esa verdad, esa palabra. La verdad os hará libres. O sea, cuando usted empieza a escuchar la palabra. Es más, en este momento yo siento por el Espíritu que muchos se están sintiendo redarguidos. Y entonces ya Dios empieza a mostrarte en tu mente, en tu conciencia, qué tienes que cambiar, qué tienes que dejar. Entonces ahí empieza el despojo. El despojo se va dando de una forma progresiva, ¿sí? Porque mire, Dios nos declara santos en el momento en que entregamos nuestra vida a Él y nos bautizamos. Pero estamos en un proceso de santificación. Eso es lo que pasa con muchos creyentes que se bautizan y piensan que ya jamás van a volver a pecar. Entonces se les sale una mala palabra o hace un negocio ilícito y dice, uy, pero yo soy bautizado, ¿y ahora qué? Pero ahí hay que tener en cuenta que las cosas malas salen del tesoro del corazón. Sí. Entonces yo a mi corazón tengo que empezar a meterle la palabra. Porque de la abundancia del corazón entonces empiezan a salir, ya no salen palabras vulgares. ¿Por qué? Porque lo he ido llenando tanto de la palabra que la palabra va sacando. Es que, hermanos, el proceso es tan hermoso y es tan completo porque a veces no crecemos
Recuerde que la vida espiritual no es como en la vida humana, que es porque tiene 40 años y ya es un adulto. No, en la vida espiritual el crecimiento va en la medida que usted profundice en su Dios, en la medida que usted tenga intimidad con Dios, en la medida que usted deje que lo de Dios se llene tanto tu ser, que lo humano va a salir, entonces ese crecimiento se va dando. Entonces un creyente que no quiere decir vulgaridades, ¿qué debe de hacer? Alimentar el alma de palabra de Dios. Porque la Biblia dice que lo que sale por esta boquita es de lo que hay adentro. Entonces yo empiezo a alimentarme bien para que cuando salga algo sea una palabra de edificación, una palabra de fortaleza, una palabra limpia. Hay algo muy importante en este proceso de transformación, es que hay cristianos que aunque lleven muchos años en la iglesia, viven una vida desordenada. Por ejemplo, no son obedientes a Dios, son muy desobedientes a su palabra. Hacen algunas cosas y otras no. Por ejemplo, van al culto, participan, sirven. De pronto dicen, pues yo hago cositas y de pronto ha hecho un manejo de la verdad de una forma... Un híbrido. Un híbrido de la verdad. Entonces dice, no, una mentirita piadosa, una mentirita grisecita. No, Dios sabe que Él conoce mi corazón. Entonces, mire, Dios sí nos tiene paciencia en el sentido de que estamos en un proceso de cambio, de limpieza, pero llega un momento en que tú eres consciente y eres no solamente consciente, sino que lo haces porque te gusta, o sea, no estás arrepentido y lo haces y te recreas en el pecado. Ya ahí, ya Dios tiene que hacer un tratamiento contigo muy fuerte, donde tú a veces crees a unas cosas y a otras no. Dios te dice, mira, mi palabra es así, así, y crees solamente a una parte o lo que te interesa. Es importante que en estos días decía un hermano médico, nos decía, hablando del protocolo de bioseguridad, de ser obediente. Entonces, hay personas que son obedientes para algunas cosas, pero para otras no. Por ejemplo, si Dios te dice a ti, hombre, yo te bendigo a través de los diezmos, hay personas que no diezman. Y eso es una verdad, y es una obediencia, y no lo haces. ¿Y por qué no lo haces? Porque dentro de ti hay un criterio de verdad diferente o distorsionado. Dios dice, sírveme. Dice, no, yo servir, no, que sirvan otros, yo no, eso es para el pastor o para los líderes. Entonces, mire, el creer en Cristo y en este nuevo nacimiento uno tiene que ser obediente en todo, no solamente en una parte o darle manejo a otra, no. Este proceso del nuevo nacimiento es donde yo tengo que tener un proceso de reproducción normal, natural, donde yo nazco, crezco, me reproduzco, así como la vida natural. En Dios yo tengo que reproducirme. El Señor te dice, mira, tú tienes que ser santo en todo lugar. Entonces a veces eres santo solamente en la iglesia, pero con tus empleados o con tus compañeros, no. O a veces algunos tienen una doble moral. O sea, la iglesia la tienen es como una forma de ir a buscar palabra de Dios nomás, pero que mi vida es diferente afuera. O sea, tengo un cristianismo ambiental, de acuerdo al lugar, al contexto, así mismo me porto. Si estoy en la iglesia me porto como un santo. Si estoy en la casa, bueno, ahí de acuerdo al contexto. Si estoy en la universidad con mis amigos, diferente. Yo creo, hermano José Luis, que ahí ya estaríamos hablando de una persona que no ha entendido plenamente. O sea, es que, hermano, cuando uno entiende algo, usted tocó algo importante, por ejemplo el tema de la pandemia, el tema del virus que el hermano nos comentaba, que era verdad y que había que ser obedientes, que había que cuidarse, que había que ser prudentes. Pero entonces yo puedo ser prudente aquí en mi casa, pero cuando salgo soy imprudente en donde supermercado. Entonces ahí es que yo no lo he entendido de verdad. O sea, cuando hay un entendimiento porque lo estoy creyendo en mi corazón, esa misma palabra a mí me va limpiando y me va libertando. Ese entendimiento yo lo llevo si voy al supermercado, si voy al banco, si saco al perrito a la calle, porque sé que hay que cuidarme. O sea, lo importante aquí no es aparentarle a otros, porque hermanos, el cuidado y la salvación va a ser tuya. Entonces es muy bonito, uno es procurar creer a la palabra, leerla y con fe, escucharla con fe. Es uno como, y cuando no la estoy creyendo, entonces decirle al Señor, Señor, siento que me falta fe para creer toda tu palabra.
La lucha no, a veces ni siquiera es con lo que hay afuera, sino con mi falta de fe, que es lo que no deja que lo que Dios quiere hacer en mi vida se reproduzca realmente como debe ser. Pastor, son las 12:20. Muy bien, vamos a terminar. Es un tema bastante interesante y profundo, pero lo importante es entender que lo que hemos visto hasta ahora es una plataforma de que a partir de aquí, si un creyente ha hecho el buen proceso del nuevo nacimiento, va a ser una persona que siempre va a dar fruto, siempre va a crecer en Dios, va a ser una persona genuina, una persona sincera con Dios, y vas a recibir todos los beneficios de Dios. Porque cuando uno no recibe los beneficios de Dios, es cuando en nosotros todavía queda esa doble moral y esa incredulidad. Defínete. Ya moriste para el mundo, viva para Dios. Diga, Señor, yo soy de ti, como dice la canción, que está mal dicha gramaticalmente, pero es verdad. O sea, ya somos del Señor, juguémosla toda. El Señor me ofrece. Despojémonos. Por eso el Señor, cuando Él le dijo a los discípulos, si quieren ustedes váyanse también. Ustedes nomás me siguen porque yo les doy de comer. Y el Señor le dijo, váyanse. Y Pedro dijo, realmente, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de ti. Hermano, entréguese completamente y va a disfrutar la vida en Cristo, porque la vida en Cristo es plena, se disfruta pero adentro. Cuando usted tiene un pie afuera y otro adentro, y si usted los tiene los dos afuera, pues ya sabe que también está corriendo peligro. Entonces lo más importante es tomar una decisión, morir de verdad, que me sepulten de verdad. Si ya usted después de bautizado ha seguido haciendo cosas malas, arrepiéntase, busque la sangre de Cristo que lo perdone y empiece a hacer las cosas bien de nuevo, para que el Señor lo bendiga y lo prospere. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a orar dándole gracias a nuestro Dios, que Él nos bendiga. Sentimos el Espíritu Santo en esta mañana. Yo no sé cuánto lo pueden sentir esta mañana. Sentimos que Dios está aquí con nosotros, hablándonos. Cierra tus ojos ahí donde estás y démosle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos entendido este proceso del nuevo nacimiento, Señor, que es algo que tenemos que morir a la carne y vivir para ti, Señor. Que tú nos ofreces todas las herramientas y las garantías. Nos ofreces tu palabra, nos ofreces tu perdón, nos ofreces tu Espíritu Santo, nos ofreces todo aquello para poder vencer toda tentación. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y a saber de que tú viniste a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos, Señor, y ahora hemos sido hallados. Somos salvos por gracia, por tu favor. Ayúdanos a reflexionar en esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.